Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estaremos hablando de las baterías de litio, específicamente las baterías inteligentes de DJI. Trataremos de hacer una serie de videos en las que hablaremos de diferentes cuestiones en torno a estas baterías, sus principales características, los problemas que presentan comúnmente, errores, fallas, defectos. Todo esto se los dejo en el siguiente video. Vamos a verlo. Bueno amigos, primeramente hablaremos de dos tipos de baterías de litio. La que es polímero de litio y la que es iones de litio. Estas dos baterías las usamos dentro de los drones, pero la más común es la batería de polímero de litio, que son las baterías propias del dron. La de iones de litio solo las encontraremos dentro de los controles remoto, de los cuales hablaremos en un video posterior sobre las fallas que estos han presentado a lo largo de la historia de DJI. Primero entendamos cómo funciona una batería de litio. En el caso de las baterías de polímero de litio, estas tienen un gel electrolítico en su interior, que es el que hace que se almacene la energía en ellas. Tienen ciertas características muy específicas, pero también tienen cuidados muy específicos. Por eso hemos tenido problemas de que se hinchan, de que explotan. Entonces, estos detalles habrá que tocarlos con mucho cuidado porque conllevan un riesgo a las personas que las pudieran estar usando o manipulando si las condiciones no son las correctas. Las baterías de iones de litio en su interior llevan un líquido electrolítico a diferencia del gel. Esto hace que sean más pequeñas y puedan ser más flexibles. También por eso las vemos mucho dentro de los teléfonos móviles, por ejemplo. Pero conllevan los mismos riesgos, ya que el componente principal, que es el litio, es el que genera este tipo de características, donde si hay una exposición, por ejemplo, a la intemperie, por así decirlo, del polímero o del gel, hay una combustión, una aceleración y se genera calor muy rápido, entonces puede haber una explosión, ¿no? Ok, hablemos de las características principales de estas baterías y qué es lo que nos interesa conocer para poder saber por qué se comportan y por qué presentan las fallas que hemos venido viendo dentro de los drones, ¿no? Las baterías están formadas por celdas. Cada celda representa un máximo de 4.2 volts. Es el máximo voltaje al que nosotros podemos cargar esa celda. Y este tipo de baterías tiene un voltaje mínimo de descarga. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros excedemos esa descarga y bajamos la batería a un menor voltaje, esa batería va a quedar inutilizada o ya no va a poder retener la carga como lo hacía anteriormente. Nosotros no podemos bajar una batería de litio a menos de 3.5 volts y no es recomendable cargarla a más de 4.2 volts. Sí se pueden cargar a más de 4.2 volts, pero no es recomendable porque pueden generar una explosión o pueden incendiarse estas baterías. Hay que manejarlas con mucho cuidado en ese sentido. Entonces tenemos un parámetro de carga y un parámetro de descarga. Por eso a veces dicen la batería se sobredescargó y se dañó, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte. DJI, con sus baterías inteligentes, quitó mucho este problema de las baterías dentro del mundo de los drones, ya que anteriormente teníamos que tener mucho cuidado al momento de usar las baterías para no sobredescargarlas y era muy común que se dañaran. Otros dos parámetros muy importantes de las baterías de litio son los factores de carga y descarga. ¿Qué quiere decir? Estos factores son los que nos van a dar el parámetro de la velocidad, por así llamarlo, a la que se puede cargar o descargar una batería. ¿Qué quiere decir? Que si tu batería es de capacidad, por ejemplo, de 1 amper, ¿a cuánto la vamos a poder cargar nosotros? Entonces por eso está determinados como C mayúscula, C minúscula. Nos va a decir tú la puedes cargar máximo a una C minúscula, que es el factor de carga, y la puedes descargar hasta
no sé, 35C, que es el factor de descarga en C mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la podemos cargar a 1 ampere máximo, no la podemos cargar a 2 amperes. Esa batería no podría estar lista en media hora. Tendríamos que esperar 1 hora para que esa batería se cargara al 100%, porque es 1 por 1, ¿verdad? 1 ampere hora de capacidad, si la estamos cargando a 1 ampere de velocidad de carga, por así decirlo, pues va a tardar 1 hora en cargarse, ¿no? Si esa batería fuera de 12 para la carga, nosotros podríamos cargar a 2 amperes y esa batería la tuviéramos al full en media hora. Y el factor de descarga, como les comentaba, es lo contrario. Esta batería la vamos a poder descargar a 35C, por ejemplo, quiere decir que la podemos descargar hasta 35 amperes. Esa batería tiene la capacidad de entregarnos 35 amperes. Quiere decir que se va a descargar 35 veces más rápido, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros excedemos cualquiera de estos factores? Vamos a dañar la batería. Si nosotros le demandamos más energía de la que la batería puede entregar, pues la vamos a dañar. ¿Cómo se daña? Pues se sobrecalienta, se generan gases interiormente en el polímero por la química del propio y se empieza a hinchar esta batería, ¿no? Principalmente el problema que nos presentan las baterías de JI, uno de los muy comunes, es que se hinchan. ¿Por qué se hinchan? Por exceso de calor, por lo general. ¿Por qué se da el exceso de calor? Por una sobredescarga, porque las dejamos olvidadas en el carro, porque las traemos en lugares con mucho calor y ese calor afecta el proceso químico interno de la batería y hace que ésta se generen gases internos y se hinche, ¿no? Por eso los drones de, por ejemplo, de JI, pues están diseñados y están probados con cierto peso para las características de sus baterías. Si nosotros agregamos un peso extra a esos drones y le cargamos más cosas de las que debe llevar, pues obviamente la demanda de energía va a ser mayor y corremos el riesgo de que nos pase esto con las baterías. Por eso es muy importante cuidar todos los factores del uso de nuestros equipos y así evitar que nuestras baterías se dañen y nos generen un problema dentro del equipo, ¿no? Ok, ya habiendo hablado de esto, el otro factor que se me olvidaba, o el otro punto que se me olvidaba de las baterías es el voltaje, obviamente. Como les decía, cada celda tiene 4.2 volts. Entonces, dependiendo de nuestro equipo, el arreglo interno de esa batería, pues va a tener varias celdas. Pueden ser 3 celdas, pueden ser 4 celdas, que es lo más común que veamos en los drones de JI, o 6 celdas en los equipos más grandes, como Matrix 200, por ejemplo. Ok. Otro punto importante de las baterías de DJI es su controlador, por así llamarle, ¿no? Es un BMS o un Battery Manager System, que es un sistema que administra esa batería. El DJI, a partir del Phantom 2, si no me dejan mentir, sí, Phantom 2 fue cuando empezó a vender sus baterías inteligentes. ¿Qué quiere decir? Antes nosotros, para cargar las baterías, bueno, bueno, me refiero específicamente a DJI, necesitábamos un cargador balanceador que garantizara la carga exacta en cada una de las celdas. ¿Qué quiere decir? El cargador balanceador se encarga de estar censando cada celda por separado y dejando cargarla o descargándola en caso de que se haya pasado, para que todas las celdas de ese arreglo de esa batería tengan la misma cantidad de voltaje. Eso es muy importante en una batería. Siempre deben de tener todas la misma cantidad de voltaje. DJI, como les comentaba, desde el Phantom 2 agregó este controlador dentro de sus baterías. Entonces eliminamos la parte del cargador inteligente que debíamos de tener. Ahora tenemos cargadores que son muy similares a los de una laptop, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de nuestras baterías tenemos un circuito, tenemos una placa que cuenta con un BMS, además de otros componentes que ya iremos platicando también de eso, que se encarga de balancear esa batería, de que las cargas en cada celda siempre estén al mismo nivel. Una batería con una celda desbalanceada pues va a generar problemas al momento de alimentar el voltaje, va a tener interrupciones de voltaje y eso puede originar que nuestros equipos pues tengan una caída, tengan una pérdida de voltaje, no mantengan la aceleración y tengan una caída.
Entonces, como les comento, DJI agregó este circuito a las baterías y las hizo sí más complejas, pero mucho más fiables, mucho más fáciles de cargar. Ahora nos dicen el porcentaje de la batería, nos dicen cuántos ciclos tienen. Todo esto gracias a la electrónica que DJI incluyó dentro de las baterías. Entonces es muy importante, como les decía, tener los cuidados que deben ser para estas baterías para no tener daños, que no se nos inflen. También por golpes. Un golpe también puede desencadenar que esta batería se hinche, ¿no? Se infle. Bueno, pues como les comento, así es como funcionan estas baterías de DJI. Ahora la carga es mucho más sencilla. No tenemos esos problemas, pero como les comentaba, es muy importante cuidar las baterías y usarlas dentro de los parámetros que se han diseñado, que se han probado para no generar un daño. Es muy importante ese dato, ya que si no vamos a empezar a tener problemas con las baterías y seguramente estas van a desencadenar un problema en nuestros equipos. Muchos me han preguntado que si reparamos baterías. Las baterías se pueden reparar como cualquier componente electrónico. Obviamente si hay una celda dañada, pues se habría que quitar y habría que reemplazarla por otra. Yo no le recomiendo la reparación de las baterías, en específicamente de las baterías de DJI. ¿Por qué? Principalmente la cuestión estética, que parece que no, pero es muy importante en las baterías de DJI. Para nosotros poder llegar a la batería, para poder tener acceso a la parte de las celdas y la tarjeta electrónica, tenemos que abrir obviamente la carcasa con la que vienen. Esta carcasa pues está soldada el plástico está soldado, ¿no? Entonces, desde el momento que la abrimos ya estamos generando un daño a la carcasa. No es una carcasa que nosotros podamos abrir con algún tornillo y quitarla y volver a cerrarla y que quede en el mismo estado. Ya no va a quedar en el mismo estado, va a quedar una marca. Si bien nos va a volver a cerrar y todo bien. Pero si no, van a quedar protuberancias o van a quedar errores en los que la batería ya no va a quedar bien. ¿Y qué va a pasar? Al momento que nosotros la montamos en el dron, corremos el riesgo de que no enclipe, de que no embone, de que no enganche bien. Y cuando estemos volando, con la vibración, esta batería pierda contacto con los pines y el dron pues se venga abajo, ¿no? Entonces yo por esa parte, por ese primer punto, ya no decido o ya no acepto reparar baterías, ¿no? La segunda es que la segunda sería que las celdas que fuéramos a intercambiar tendríamos que estar 100% seguros y hacer una muy buena medición tanto de la resistencia interna como de la capacidad de la batería para garantizar que está buena esa celda que vamos a instalar y que no nos va a dar problemas con el resto de las baterías. Porque las baterías de polímero de litio, conforme se van usando, se va degradando el compuesto, se va generando una resistencia interna mayor y eso hace que las baterías también pues nos duren menos tiempo. Entonces, si yo no tengo un orden en mis baterías, yo pongo una celda que usaba en otra batería y a lo mejor esa batería no se tenía 50 ciclos, por ejemplo. Y yo la estoy poniendo en una batería que tenía 30 ciclos. Si bien esa celda está en buen estado, el uso que se le ha dado es mucho mayor al que se le dio a las otras celdas que voy a usar. Entonces ya no hay una congruencia entre la capacidad, por así decirlo, de todas las celdas. Yo corro el riesgo de que esa batería se me desbalancee más rápido porque no tiene la misma capacidad que el resto de las celdas. Entonces es un poquito complejo y a lo mejor no vamos a llegar a eso. Pero muchos me han preguntado que por qué no se pueden reparar las baterías, que por qué es tan complicado, por qué nadie quiere repararlas. Pues ahí les van algunos puntos por el que yo al menos no acepto reparar baterías. La otra parte o el último punto para mí sería la tarjeta electrónica. Esa parte es la que a lo mejor pudiéramos llegar a reparar, aunque volvemos al punto 1, ¿no? Tendríamos que abrir la batería y ya se vería estéticamente y aparte podríamos tener problemas al momento de enclipar. No sería una batería, para mí no sería una batería confiable, ¿no? Podríamos reparar esa tarjeta electrónica, ya que esas tarjetas electrónicas, aparte del BMS o del manejador de las celdas y de la batería, tienen otros circuitos propios de DJI, en los que tienen cargados algunos algoritmos
para, por ejemplo, cargar la información de los ciclos, el número de serie. Hay un proceso que se hace para medir la temperatura de la batería y saber si se puede cargar o no. Por ahí tienen un termómetro, tienen un termostato. Entonces, esa tarjeta electrónica no nomás es un BMS, también tiene mucho más componentes que hacen otras funciones de DJI. A veces, y se ha visto muy comúnmente, que estas tarjetas electrónicas, que estas tarjetas controladoras, tienen algunas fallas en su software interno, por así decirlo, que, por ejemplo, la batería tú la mides y el voltaje te lo da correcto, pero la batería no enciende, ¿no? Esto quiere decir que hubo una falla en el software o en el controlador interno que por algún motivo no está cumpliendo su función, ¿no? Porque todo, pues al final de cuentas, se maneja por esa placa. O sea, la batería tú la puedes tener y puede tener la carga y las celdas pueden estar buenas. Pero si esa placa está fallando, pues no va a trabajar la batería como debería trabajar, ¿no? Y esa batería, esa placa es la que hace que el dron reconozca que es una batería original y todos estos detalles, ¿no? Es el que te puede dar, mediante el algoritmo que tiene propiamente el dron, te puede decir cuánto tiempo de vuelo te queda, cuánto tiempo tienes para el retorno a casa. Todos estos datos maravillosos que nos vino a facilitar la vida de DJI vienen a raíz de esas integraciones entre batería y esa placa y software que integraron ellos, ¿no? Entonces, si nosotros arreglamos esa placa, obviamente esa placa si la tenemos que arreglar es porque tuvo un problema, ¿no? Y nadie nos garantiza que va a volver a tener un problema, entonces yo no me arriesgaría a hacer un trabajo en una batería, cobrarlo, entregarle al cliente un producto en el que el cliente confiara y arriesgar un equipo mucho más caro que lo que cuesta la batería. Entonces yo lo que yo le recomiendo es que ese tipo de baterías, por ejemplo, las usen para, no sé, hacer power banks, para hacer un power bank para cargar otras baterías, de lo cual ya estaremos hablando en un video posterior. Como les decía al principio, mi idea es hacer una serie de videos, por ejemplo, cómo fabricar un power bank, cómo reciclar estas celdas de baterías dañadas, ya que hay muchísimas. Sería un tema interesante y yo creo que por aquí les voy a dejar el link del video más adelante. También hablaremos, por ejemplo, de un problema muy común en los controles de DJI. Por ejemplo, en el control de Phantom 4, la serie Phantom 4, con un problema en la carga, que todo el mundo piensa que es la batería, pero resulta que no, que es un problema en el BMS del proceso de carga de la propia tarjeta madre del control. Y ese mismo problema se viene presentando ya con los Mavic 2. Ya nos ha tocado ver varios controles con ese mismo problema. Y estaremos platicando un poquito acerca de eso, de por qué se da, las posibles soluciones, y ese será otro video de la serie de baterías de litio que estaré preparando para ustedes. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban al canal. Los invito a que sigan, que le den manita arriba, like. Estaremos esforzándonos por generar un contenido que sea de su agrado. Contenido de calidad, cuestiones técnicas en drones, reviews, tutoriales. Vamos a tratar de generar muchísimo contenido para este canal para que sea de su utilidad, contenido técnico, cosas interesantes que les ayuden en el mundo de los drones y en el mundo de la tecnología. Los dejo, les mando un abrazo, cuídense mucho, estamos pasando por tiempos difíciles, pero vendrán tiempos mejores. Saludos amigos, abrazo.